Dios los bendiga a todos los que me escuchan. En este día quiero venir a hablarles sobre la fe. Para eso vamos a comenzar con la carta de Santiago. Otra vez vamos a hablar de la carta de Santiago. Capítulo 2, versículo 14 y también vamos a brincar al capítulo 18. El capítulo 14 dice así: hermanos míos, ¿de qué les sirve a uno decir que tiene fe si sus hechos no lo demuestran? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Uno podrá decir: tú tienes fe y yo tengo hechos. Muéstrame tu fe sin hechos. Yo, en cambio, te mostraré mi fe con hechos. Para venir a los pies de Cristo, necesitamos creer y tener fe. Es parte de la vida de un cristiano tener fe. Es esencial. La fe es la que nos ayuda a soportar las cosas. La fe es la que nos ayuda a creer en Dios aunque no lo vemos. La fe es la que pone nuestra confianza en Dios. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, nosotros sabemos que Él puede hacer todo lo que nada es imposible para Él. Podemos creerles a ciegas. Dios es un Dios de imposibles. A Él le gusta trabajar en lo imposible. Mucha gente dice que es hija de Dios o hijo de Dios, pero no tienen fe. Cuando llega el momento de la enfermedad, no tienen fe. Cuando llega el momento de la dificultades financieras, no tienen fe. Cuando llega el momento de Dios probar la fe para la salvación, no tienen fe. Claramente dice la palabra que la fe es un don de Dios. Él se la da a sus hijos. No es algo que podamos hacer por nosotros mismos, sino que por la fe somos salvos nosotros. Para eso vamos a ir a Efesios, capítulo 2, versículo 8, que dice: pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. Es la gracia de Dios la que nos salva. Y es ahí mismo donde Él nos provee el don de la fe. ¿Cómo puedo tener fe en Dios? Mucha gente dice tener fe en Dios y creer en Dios, pero ni siquiera han llegado al arrepentimiento. Ni siquiera se han apartado de sus pecados. Ni siquiera han venido con un corazón contrito y humillado. ¿Qué quiere decir un corazón contrito? Un corazón contrito significa un corazón arrepentido. Un corazón verdaderamente dolido por haberle fallado al Señor. Es de esa manera que cuando venimos nosotros por esa fe, con ese arrepentimiento, es que Él empieza a cambiar nuestra vida. Podemos tener el ejemplo de Abraham, que aunque aún no había venido Jesucristo, su fe se le fue contada por justicia. Vamos a leer el Romanos capítulo. Ustedes saben muy bien que Abraham fue salvo y considerado justo ante los ojos de Dios por medio de su fe. Él le creyó a Dios y por eso fue considerado justo ante los ojos de Dios. Dice la palabra en Romanos capítulo 4, versículo 5, dice: en cambio, si alguno cree en Dios, que hace justo al pecador, Dios le tiene en cuenta su fe para reconocerlo como justo, aunque no haya hecho nada que merezca su favor. Mira qué versículo tan interesante. Dios nos cuenta la fe. Dios quiere que creamos en Él, que tengamos completa confianza en todo lo que Él puede hacer por nosotros. A veces el enemigo quiere destruir nuestra fe. Él siempre está buscando cómo destruir nuestra fe. Nosotros tenemos que estar alerta con sus artimañas, porque esa es la meta de Él, que cuando venimos a los pies de Cristo, destruir nuestra fe. Hay mucha gente que ni siquiera tiene fe en su propia salvación. ¿Cómo puedes decir que puedes perder tu salvación si no tienes fe en ella? La fe se encuentra en Jesucristo. Y no estoy hablando del siempre salvo, siempre salvo. Eso no es así. La gente tiene que llegar al arrepentimiento. Cuando llegamos a ese arrepentimiento
y Dios nos da su Espíritu Santo, entonces somos sus hijos para siempre. Dice la palabra que somos más que vencedores y que los hijos de Dios vencen al mundo por medio de su fe. Significa que a la verdad a tu salvación tú no la pierdes. Pero mucha gente ahí dice, salvo siempre salvo. La cuestión es que tu fe siempre va a ser probada ante Dios, a ver si tú le crees a Dios o no. No es solamente de decir, Señor, aquí estoy arrepentido, de la boca para afuera. Y cuando nuestros hechos hablan por sí mismos. Como dice aquí en la palabra, mucha gente dice, yo tengo fe, pero no quieren demostrar con sus hechos que tienen fe. Las obras van de la mano con la fe. El hecho es una obra. Así que del dicho al hecho hay mucho trecho. Dios quiere que le demostremos con esfuerzo que nosotros tenemos fe en Él. ¿Por qué usted cree que Dios nos prueba la fe? Nos prueba la fe porque Él quiere ver en qué nivel de fe estamos nosotros. En ese nivel de fe es de acuerdo a la gracia que Él nos va a dar a nosotros. Dependiendo del nivel de tu fe. Eso es lo que decide cuánta gracia vamos a recibir de Dios. Hay personas que reciben más gracias que otras, como María, que fue llena de gracia. ¿Por qué? Porque Dios vio el favor en ella para confió en ella para tener a Jesucristo, el Salvador del mundo, ¿verdad? Entonces ella es una mujer agraciada, una mujer a que podemos admirar. ¿Ves? Que aún diciéndole Dios, vas a tener un hijo, ella le creyó a Dios. Imagínate que yo nunca hubiera tenido relaciones, ni una relación con alguien, y que Dios me diga vas a tener un hijo por medio del Espíritu Santo. ¿Qué reacción yo iba a tener? Si María no hubiera tenido fe y no lo hubiera creído, yo creo que Dios no lo hubiera hecho por medio de ella, sino que ella tenía que tener la fe absoluta de que era Dios hablándole a ella. Muchas veces escuchamos que Dios nos está hablando y ni lo creemos. Preferimos escuchar la voz del maligno. A ese sí, muchas personas hasta le tienen fe. Porque a veces le llaman a lo malo, le dicen bueno, y a lo bueno le dicen malo, como dice la palabra de Dios. ¿Ve? A veces en nuestro corazón se rehúsa escuchar la voz de Dios. En el capítulo de Lucas, capítulo 7, del versículo 36 al 50, hay un relato sobre una mujer que, según dice el relato, de una mujer de mala vida que se acercó a Jesucristo con un frasco de alabastro lleno de perfume. ¿Por qué usted cree que esta mujer se le acercó a Jesucristo? Porque ella sabía que Él era el maestro. Ella tenía fe. Jesucristo ni siquiera había dado su vida por nosotros todavía. Pero ella fue y le creyó. Y todas las tantas personas que le creyeron a Jesucristo en sus tiempos, desde antes de que Él diera su vida por nosotros. Al final de eso, en el versículo 50 dice, pero Jesús añadió dirigiéndose a la mujer, por tu fe has sido salvada, vete tranquila. Porque le creyó. Lloró a sus pies. Él vio ese amor, esa entrega que ella tuvo por él. Simplemente fue fe. Fe que muchos no tienen. ¿Ve? Como ya dije, ni siquiera Jesucristo había dado su vida por nosotros en ese instante. Pero que una mujer se le acerque así y que se le eche a llorar a los pies y que le eche perfume y que le seque que le tire sus lágrimas y que se las seque con sus cabellos a sus pies. No todo el mundo haría eso. Mucha gente dice yo creo en Jesucristo, pero no creen en su salvación, en la fe en su salvación. No han venido con arrepentimiento. No toman el sacrificio de Jesucristo como suficiente. ¿Ves? ¿Qué dice la palabra en Juan, capítulo 3, versículo 18? Que dice, el que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo de Dios, que es Jesucristo. ¿Ves lo que dice este versículo?
Si tú no crees que Jesucristo te puede perdonar los pecados, si tú no crees que eso es suficiente, si tú no tienes el deseo del arrepentimiento, no tienes fe, entonces ¿cómo puede decir alguna gente que son hijos de Dios? Eso es lo que yo no me explico. Hay algo aquí mal. Esa es la confusión que tiene el enemigo a muchas personas. Las tiene completamente cegadas y confundidas. Es terrible lo que está pasando hoy en día. Hay que tomar seriedad sobre este asunto, ¿verdad? Porque esto es muy serio. Nuestra vida, como ya digo siempre, puede acabar en cualquier momento. No podemos tomar estas cosas con esa ligereza, como si no significara nada, como si no fuera importante. Esto es lo más importante de toda tu vida. La fe que necesitas es lo más importante de toda tu vida. ¿Ves? Dios quiere ver esa fe en ti. Dios quiere ver que tú le crees. ¿Estás enfermo? Él quiere ver que tú le crees. Él quiere ver que tú puedes, que tú le crees que Él puede sanarte. Sé que a veces no es la voluntad de Dios sanarnos en ese preciso momento que nosotros se lo pedimos. Pero ¿por qué Él nos va a negar algo así? Si nosotros confiamos en Él y seguimos perseverando en su tiempo, Él lo puede hacer. Aceptando su voluntad siempre. Porque tampoco vamos a decir tengo fe, Señora, es esto y lo otro. A veces no es la voluntad de Dios. Hay mucha gente que le tiene una lista larga al Señor de cosas que quieren que Dios haga, pero ellos no quieren venir con arrepentimiento, no quieren dejar sus pecados atrás. Quieren seguir en lo mismo, pero pidiéndole una lista larga bien grandota al Señor de cosas. Quieren la bendición, quieren la recompensa, pero no quieren esforzarse de buscar a Dios y dejar el pecado, de resistir al diablo. ¿Ve? No se someten a su palabra, no obedecen, no viven en obediencia, viven como los hijos de la desobediencia, haciendo las cosas que hace su padre, el maligno. Porque aunque la gente no lo quiera creer, como dije en mis otros audios, si usted no sirve a Dios, usted es hijo del maligno. Aquí solamente hay dos padres, Dios o el maligno. Aquí hay solamente dos caminos, la vida eterna o la perdición. ¿Ves? ¿Tú quieres que Dios sea tu padre? Pues venga a Dios con el arrepentimiento, crea en Jesucristo, tenga fe. Tenga fe que Él lo salvó. Tenga fe que Él hizo el sacrificio por usted. Que Él ya lo perdonó. Cuando venimos con un corazón contrito y humillado. Ya dije que un corazón contrito es arrepentido. No de la boca para afuera. Cuando tenemos un arrepentimiento sincero, significa que nos duele en el corazón haberle fallado a Dios y que queremos mejorar eso. Queremos ser diferentes. Que nos apartamos de esas cosas. Queremos agradar a Dios y queremos tener su Espíritu Santo. Entonces tenemos que verdaderamente quererlo en el corazón. Él quiere ver que verdaderamente estamos apenados por lo que hemos hecho. Y que hemos fallado a Él. Que hemos pecado contra Él. Porque cada vez que pecamos, estamos pecando contra Él. ¿Ve? Y eso tiene consecuencias, que es la perdición eterna. Nosotros queremos la salvación y la vida eterna. Esto no es para meterle miedo a nadie. Simplemente que como un padre disciplina a su hijo, asimismo Dios disciplina a sus hijos y a los desobedientes. ¿Ve? Los que viven en pecado son los desobedientes. Él los va a disciplinar. Así es Dios. Mucha gente piensa que Dios es rudo y que Él es un ogro y que es el malo de la historia. Pero el malo de la historia es el diablo. Él quiere llevarte a la destrucción. Dios quiere echarte la mano para cambiarte. Quiere ayudarte. Estamos aquí con un propósito, con un plan divino de Dios. Queremos encontrar nuestro propósito. No queremos andar perdiendo el tiempo, mirando la paja del hermano y juzgando. Queremos que Dios nos quite la paja de nuestro ojo, que quite la impureza de nosotros, que limpie el vaso y la vasija completa, no a medias, completa. Y que tengamos que pasar las pruebas que tengamos que pasar y los sufrimientos que tengamos que pasar. Porque lo que pasa es que
Cuando sufrimos, a la carne no le gusta. Por eso mucha gente se desvía. Pero tenemos que ser más fuertes que eso. Que el sufrimiento y las pruebas de la vida no nos dominen. Cuando lleguemos a dominar el sufrimiento por medio de tu espíritu y no de la carne, entonces habrás encontrado tu propósito y el éxito de tu fe. Así que, amados hermanos y hermanas, hasta aquí voy a dejar este estudio. Espero que les haya edificado.